Voy a leer, dice así la palabra del Señor. Después de esto, sabiendo Jesús que todo ya se había consumado, para que se cumpliera la escritura, dijo: tengo sed. Había allí una vasija llena de vinagre. Colocaron pues una esponja empapada del vinagre en una rama de hisopo y se la acercaron a la boca. Entonces Jesús, cuando hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. E inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Estamos hoy aquí para recordar la muerte, el sacrificio, la obra de Jesús en la cruz, pero también para celebrar su victoria. Y esa victoria Él nos la ha regalado a nosotros que creemos en su obra en la cruz. Hoy recordamos un día oscuro, el día de su muerte, pero es extraño porque nos gozamos en esa muerte. Porque esa muerte significa nuestro perdón. Porque ahí Jesús estaba muriendo en nuestro lugar, en el lugar de todos aquellos que confiamos en Él. Y sabemos que 3 días después Jesús resucitó entre los muertos, ese domingo temprano por la mañana. Y para muchos, el tiempo antes de Semana Santa se vuelve un tiempo de negación, ¿cierto? Ustedes saben que es la Cuaresma, un tiempo donde muchas personas se niegan, especialmente comer carne. Y todas las tiendas lo saben, y todas las carnicerías lo saben. Entonces, muchas personas se niegan ciertos placeres, ciertas comidas, ciertas actividades, como preparándose para el momento de la Semana Santa, preparándose para el momento de este tiempo que culturalmente se reconoce y se celebra, el tiempo de la Semana Santa. Y muchas personas participan de la Cuaresma, participan de estas actividades de negación, negándose comida, negándose un taco de carne asada. ¿Por qué? O negándose alcohol o fumar. ¿Por qué? Porque ellos de alguna manera quieren participar con sus méritos de ganar el perdón y la aprobación de Dios. Entonces están diciendo: estoy colaborando con Dios. No todos, pero muchos de ellos dicen: estoy colaborando con Dios para ganar mi perdón. Estoy colaborando con Dios para ganar el favor y la misericordia y la gracia de Dios. Entonces, muchas personas piensan: Jesús es el Salvador, sí, pero yo tengo que portarme bien. Aunque sea en la Cuaresma nada más. Muchas personas piensan: es cierto, Jesús es el Salvador, Él murió en la cruz, pero yo tengo que añadir a su obra. A inicios de los años 1500 sucedió lo que se conoce como la Reforma Protestante. La Reforma Protestante. Muchas iglesias protestaron en contra de la doctrina de la Iglesia Católica Romana y protestaron en contra de las prácticas de la Iglesia Católica Romana. Y ahí a mediados de los 1500 se separaron de la Iglesia Católica Romana. Entonces esa iglesia, la iglesia tradicional, respondió con lo que se conoce con el Concilio de Trento. El Concilio de Trento, unas reuniones de los líderes de la Iglesia Católica que duraron varios años, como 20 años, desde 1545 a 1563. Los protestantes decían que la salvación no es por obras, no es por méritos humanos, sino que la salvación es solo por la fe en la obra de Cristo. Que la salvación es solo por lo que hizo Cristo en la cruz, por nada de lo que yo pueda hacer para ganármela. Ellos decían que la salvación es solo por la gracia de Dios. No es por cosas buenas que yo haya hecho, como el bautismo, o como darle comida a los pobres, o como ser un buen hijo, o como ser un buen padre. Ellos decían que la salvación era solamente por la fe en la obra de Jesús y solamente para la gloria de Dios. En otras palabras, cualquier persona que es salva no puede decir: yo me gané esto, sino gracias Dios y toda la gloria a ti, porque no dependió de mí. Entonces la Iglesia Católica Romana respondió con el Concilio de Trento. Y quiero leerle 2 afirmaciones del Concilio de Trento
que responden a la idea de que somos salvos solo por la fe en la obra de Cristo y solo por la gracia de Dios, sin las obras. Dice así, la primera nota que quiero leerles. Si alguno dice que la fe que justifica no es otra cosa que la confianza en la divina misericordia que perdona los pecados por causa de Cristo, o que esa confianza es lo único con lo que nos justificamos, sea anatema. ¿Saben lo que significa la palabra anatema? Maldito. Si tú dices que una persona es salva solo por la misericordia de Dios, solo por la obra de Cristo, que sea maldito. Segunda nota que quiero leerles, del mismo Concilio de Trento. Si alguno dice que el impío se justifica solo por la fe, de modo que entienda no requerirse nada más con que coopere a conseguir la gracia de la justificación, y sigue diciendo otras cosas ahí, y termina, sea anatema. O sea, maldito, dice este concilio, todo aquel que diga que una persona es salva solo por la fe, únicamente por la obra de Jesús. Y la palabra clave ahí es coopere, cooperar. En otras palabras, esta iglesia piensa que los seres humanos tenemos que cooperar con Dios. Tenemos que hacer algo para ganarnos el favor de Dios. Pero el testimonio de las Escrituras es todo lo contrario. Y Jesús en la cruz dijo, consumado es, ya está pagado, ya está terminado. Tus obras no son necesarias y en muchos casos son más bien un estorbo para recibir el perdón gratuito de Dios. El perdón gratuito de Dios. Entonces, lo que yo quiero que hagamos hoy es repasar el peor crimen de la historia. Eso es lo que yo quiero que hagamos. Repasemos el peor crimen de la historia. ¿Qué sucedió ese día viernes, hace un poco más de 2000 años? La muerte de Jesús fue el peor crimen de toda la historia de la humanidad. Cristo, el inocente, jamás había pecado, jamás había hecho nada que desagradara a Dios, nada en contra de los seres humanos. Él fue colgado en esa cruz, condenado a muerte. Él fue injustamente asesinado. Entonces, volvamos hace 2000 años y no lleguemos al viernes de la semana de la pasión de Cristo, sino que vámonos un día antes, al jueves. El jueves Jesús comió la cena, la última cena con sus discípulos, y después de comer la última cena con sus discípulos, se fue a un lugar al cual él acudía muchísimo, el huerto de Getsemaní. Y ahí nos dice la Escritura que él se apartó para orar con su Padre y estaba como sudando gotas de sangre, estaba en un momento de absoluta tensión y físicamente él lo estaba sintiendo. Y ahí su traidor, uno de sus discípulos llamado Judas, lo entregó a unos soldados. Lo arrestaron después de que estuvo varias horas en agonía pidiendo al Padre que se hiciera su voluntad. Dice Lucas 22:44 que él oraba intensamente y su sudor como grandes gotas de sangre caían hasta la tierra. Después de que Jesús fue arrestado, lo llevaron a un grupo de líderes judíos que se llamaba el Sanedrín. Eran los jefes de la nación. Eran los jefes en dos sentidos, podemos decir. Por un lado eran los jefes religiosos, gobernaban todo lo que pasaba en el templo y en la vida religiosa de Israel. Y por otro lado eran los jefes políticos. O sea, las dos cosas se mezclaban en esas posiciones en el Sanedrín. Entonces llevaron a Jesús al Sanedrín. Y el Sanedrín juntó a un montón de testigos falsos que empezaron a decir mentiras de Jesús. Incluso empezaron a decir cosas que se contradecían la una a la otra. Durante ese juicio Jesús fue abofeteado varias veces, avergonzado, maltratado. Probablemente cuando este juicio terminó, este juicio injusto terminó, Jesús, su rostro estaba inflamado por los golpes.
ya empezaba a desfigurarse, podemos decir, después de este juicio. Pasó, digamos, toda la noche y parte de la madrugada en este juicio, y temprano en la mañana el Sanedrín volvió a juntarse para confirmar lo que yo había decidido. Este hombre es digno de muerte. El único problema era que los judíos estaban sometidos debajo del imperio romano y ellos no podían condenar, según la ley, a muerte a nadie. Entonces ellos tenían que buscar la aprobación de los romanos para que Jesús fuera asesinado, para que Jesús muriera. Solamente los romanos podían condenar a alguien a morir, y por eso Jesús fue llevado al gobernador local que se llamaba, ¿ustedes saben cómo? Pilato, el famoso que se lavó las manos, ¿cierto? Y Pilato juzgó a Jesús, pero sin acusación válida. Incluso después de un buen rato de juicio, quizás varias horas, Jesús salía y hablaba con los líderes religiosos de los judíos y decía: yo no encuentro en este hombre razón de acusarle a muerte. Incluso hay una sección de la Biblia donde dice que Pilato entendió que por celos lo querían matar. Pero para quedar bien con los líderes religiosos judíos, eso fue un movimiento calculado políticamente. Como un buen político, Pilato dijo: pues si ustedes quieren matarlo, pues mátenlo. No fue una decisión justa, sino una decisión totalmente injusta. Y una vez Pilato declaró sentencia para que hicieran dos cosas con Jesús. Primero que lo azotaran y después que lo crucificaran. Y cuando dice que fue llevado Jesús a que lo torturaran, a que lo castigaran a latigazos, Jesús fue entregado literalmente con expertos en tortura. O sea, estos hombres, soldados romanos, eran unos hombres que no tenían ningún tipo de conciencia. Tenían cauterizada su conciencia. Su corazón estaba endurecido. Estos hombres no respondían a ningún tipo de clamor. No tenían vergüenza ni tenían culpa. Ellos eran unas máquinas de destrucción. Eso era lo que estos hombres hacían. Eran máquinas de destrucción. Estaban ahí para causar el mayor dolor y el mayor sufrimiento a sus víctimas. Y seguramente ellos no sabían ni a quién iban a torturar, ni quién era el siguiente que iban a torturar. Solo les llevaban: les toca a este ahora, muchachos. Les toca a este ahora. Les toca a este ahora. Y de repente, ahí venía Jesús a caer en manos de estas máquinas de causar dolor y sufrimiento. Jesús no era el primer hombre que moría crucificado. Jesús no fue el primero ni el último en morir crucificado. En el año 518 a.C., el rey Darío de Persia, los persas perfeccionaron la crucifixión como un acto de tortura y de muerte contra personas que se oponían a su gobierno. Y en el año 518 a.C., el rey Darío I de Persia crucificó a 3,000 personas en Babilonia. En el año 332 a.C., Alejandro el Grande o Alejandro Magno crucificó a 2,000 personas en Tiro. En el año 71 a.C., los romanos crucificaron a 6,000 hombres. Y dicen los historiadores que habían 200 kilómetros de carretera que usaron para crucificar a esos hombres, porque lo que hacían los romanos era que los crucificados quedaban colgados al lado de la calle para que todos los que pasaran por ahí vieran a los crucificados y dijeran: esto les pasa a los rebeldes contra el imperio romano. Si yo me rebelo contra el imperio, ahí voy a terminar. Imagínense, 200 kilómetros de viaje viendo gente crucificada. Y a veces los crucificados duraban entre 3 y 9 días ahí colgados, porque morían de asfixia por la posición en la cruz. No podían respirar. Para el tiempo de Jesús, Roma ya había crucificado más de 30,000 personas.
en Judea y en sus alrededores. O sea, era como algo bastante común ver crucificados en Judea, en Israel, en el Imperio Romano. Era bastante común. Era como un recordatorio del gobierno de Roma, pero no solo el gobierno de Roma, sino de la brutalidad de Roma. Y Jesús, les dije hace un momento, no fue la última persona que murió crucificada. En el año 70 después de Cristo, un comandante romano llamado Tito entró a Jerusalén, saqueó a Jerusalén y crucificó a tantas personas, dice un historiador judío llamado Josefo, crucificó a tantas personas que ya no había madera para seguir crucificando gente en Jerusalén. ¿Se imaginan? Aquí hay más para crucificar, ya no hay madera, señores. Ya se acabaron toda la madera. Entonces, estos hombres, estos soldados romanos a quienes Jesús fue entregado, que eran expertos en causar dolor y en causar heridas con esos látigos, eran expertos para azotar a las personas. Estos hombres literalmente destruyeron el cuerpo de Jesús. Había un poste sobre el cual esa persona como se acostaba con los brazos encadenados y quedaba toda la espalda y toda la parte de abajo del cuerpo del hombre descubierto. Y los látigos eran de cuero con terminaciones de huesos, bolas de metal, otros materiales, para que cuando los soldados dejaran caer el látigo con toda su fuerza en el cuerpo y lo trajeran de regreso, esos huesos o ese metal trajera parte de la piel y de los músculos de las personas. Algunos médicos contemporáneos, actuales nuestros, han comparado el daño causado al cuerpo de la víctima después de los azotes al daño que puede causar un disparo de una escopeta. El cuerpo sangraba abundantemente y en muchas ocasiones entraba en conmoción o en shock por la pérdida de sangre. Pero con Jesús hicieron mucho más que eso. Lo azotaron, pero después se burlaron de él. Encontraron un manto púrpura morado y se lo pusieron encima, un manto viejo. Se lo pusieron encima y empezaron a decirle: tú eres el rey. Los reyes usaban el morado como un símbolo de su grandeza o de su realeza en aquellos tiempos. Y estos soldados empezaron a burlarse de Jesús poniendo este manto viejo, desgastado, incómodo sobre él, después de haberle destruido todo su cuerpo. Le pusieron una vara en la mano, imitando a los emperadores romanos con su cetro. Y después terminaron su burla poniéndole una corona de espinas en su cabeza y clavándola en la cabeza de Jesús. Después desnudaron a Jesús y le obligaron a cargar una cruz que pesaba como unas 200 libras. Imagínense a Jesús ya sin fuerzas. Esa cruz cayó sobre él y tuvieron que pedirle a otro hombre llamado Simón de Cirene que la llevara. El historiador judío que mencioné hace un momento, Josefo, se refirió a la crucifixión como la más miserable de todas las muertes. Y un filósofo romano llamado Cicerón pidió a los ciudadanos romanos decentes ni tan siquiera hablar de la cruz, porque era un tema deshonroso para los oídos de gente decente. Nosotros hoy en día tenemos cruces en nuestras casas, en las paredes como decoración, ¿no es cierto? Y las usamos en cadenas o en pulseras como para llevarlas con nosotros. Es un símbolo horrible. No es hermoso ese símbolo. No es hermoso ese símbolo. Es como que tú entraras a la casa de alguien y le vieras colgado por todas sus paredes una silla eléctrica y fotos de sillas eléctricas por todas partes. Y en el carro stickers de sillas eléctricas. ¿Qué pensarías de esa persona tú? Se les zafó un tornillo o algo. ¿Por qué es tan bonito tener adornada la casa con sillas eléctricas? ¿Sí? Ahora, la cruz era
muchísimo peor que sillas eléctricas. Las sillas eléctricas era como para honrar la dignidad del ser humano y que muriera lo más rápido posible, ¿no es cierto? Incluso hoy en día la inyección letal es mucho más rápido, sin vergüenza, sin humillación, solo pues estás pagando porque quitaste vida a alguien o le quitaste la vida a algunas personas. Entonces nosotros te la estamos quitando a ti en los lugares donde eso se usa. O sea, la cruz que nosotros hoy la vemos como algo tan valioso y tan apreciado, era algo horrible en el primer siglo. Escuchen, las personas decentes no hablaban de la cruz, porque era algo horrible. Escucha lo que dice este escritor llamado Frederick Farrar sobre morir en la cruz, sobre estar colgado ahí en la cruz. La posición anormal hacía cada movimiento doloroso. Las venas laceradas y los tendones triturados palpitaban en una angustia incesante. Las heridas inflamadas, al estar expuestas, gradualmente se infectaban al grado de crear gangrena. Las arterias, especialmente las del estómago y la cabeza, se inflamaban por la presión. A todo esto se añadía la angustia intolerable de la sed aguda. Todas estas complicaciones físicas causaban una gran ansiedad interna, lo cual hacía de la muerte, que es el enemigo más temido por el ser humano, hacía de la muerte la libertad más deseada. Y ese fue el sufrimiento físico de Jesús. Pero fue peor el sufrimiento espiritual de Jesús. Fue peor el sufrimiento espiritual de Jesús. Las películas como La Pasión de Cristo te muestran el sufrimiento físico, pero no hay película en este universo que te pueda mostrar el sufrimiento espiritual de Jesús en esas horas que estuvo colgado en la cruz. El Padre estaba derramando sobre él la ira por el pecado que yo había cometido y por el pecado que tú habías cometido. Por tus fornicaciones, por tus mentiras, por tus malos pensamientos, por tus chismes, por tus murmuraciones, por tus quejas, por tus robos. El Padre estaba castigando a Jesús por el pecado de su pueblo en esa cruz. Y eso tú no lo puedes ver en una película. Eso tú no lo puedes ver en una foto. La copa de la ira de Dios estaba cayendo sobre Jesús. Y ese dolor, ese sufrimiento fue peor que todo el sufrimiento físico puesto junto en el cuerpo de Jesús. Porque Jesús estaba cargando con nuestra maldad. Estaba cargando con el castigo que nosotros merecíamos recibir. Y saben, Dios quedó totalmente satisfecho en esa cruz ese viernes. Dios quedó absolutamente satisfecho. Toda su ira y toda su justicia quedó satisfecha para siempre, para siempre. Yo quiero que concluyamos mencionando las 7 últimas palabras o frases de Jesús. Generalmente y popularmente se conoce como las 7 palabras, ¿no es cierto? Pero podemos decir que son 7 frases del Señor Jesucristo. Y voy a mencionar las 7, pero yo quiero terminar meditando solamente en la que leímos al principio, consumado es, ¿sí? Así que pensemos en que Jesús está en la cruz, Jesús está ahí, los soldados romanos están ahí, ahí está su mamá, María, ahí está Juan, su discípulo, ahí está Jesús y está terminando su obra que vino a realizar en esta tierra. Lucas 23:34, una de las palabras que dijo Jesús antes de morir fue: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús ahí colgado en la cruz estaba diciendo: Dios, perdona a esta gente que me está haciendo tanto daño. Perdona a esta gente que me está destruyendo. Perdona a esta gente, perdona a estos asesinos. Segunda frase de Jesús, Lucas 23:43. En verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Y eso a quién se lo dijo? Al ladrón que estaba crucificado con él en la cruz, ¿cierto? Ese ladrón vio en Jesús, el Hijo de Dios, el Salvador, se arrepintió de sus pecados y confió en Cristo. En el último momento de su vida, en el último suspiro de su vida. Y un día nos vamos a encontrar con Él, con nuestro hermano en Cristo.
Y le vamos a pedir que nos cuente toda la historia. Y le vamos a pedir que nos cuente cómo fue ese momento en que vio a Jesús como el Salvador. Tercera frase de Jesús, Juan 19, 26 al 27. Y cuando Jesús vio a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba allí cerca, dijo a su madre: mujer, ahí está tu hijo. Después dijo al discípulo: ahí está tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su propia casa. Los 10 mandamientos dicen que, uno de los 10 mandamientos dice: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y tengas larga vida en esta tierra, ¿no es cierto? Y Jesús estaba cumpliendo los 10 mandamientos ahí colgado en esa cruz. Fue tan perfecto que en el momento de mayor sufrimiento Él estaba obedeciendo la ley de su Padre. Cuarta frase que Jesús dijo, Mateo 27, 46. Y alrededor de la hora novena, Jesús exclamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lema sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Que Jesús lo tomó del Salmo 22 que leímos al principio. ¿Recuerdan? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? El Padre abandonó a Cristo para recibirnos a nosotros por siempre. Juan 19, 28, que es uno de los versículos que leímos al principio, Jesús dijo: tengo sed. La séptima frase, podríamos decir, la última, que la encontramos en Lucas 23, 46, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y la sexta frase que ahí la menciono al final, porque es donde yo quiero que terminemos meditando esta noche, Juan 19, 30. ¿Cuál es la frase, mis amados hermanos? ¿Qué dijo Jesús ahí? Consumado es, consumado es. Las últimas palabras de Jesús significaron que su obra, la obra que el Padre le encargó, había sido hecha por completo, había terminado, se había cumplido. La peor deuda estaba pagada, la deuda por el pecado. Jesús dijo: consumado es. Estas dos palabras son de una sola palabra en el idioma griego, en el idioma que está escrito en la Biblia. Y es la palabra tetelestai. Esa es la palabra. Se traduce consumado es. En griego es tetelestai. Y esa palabra es hermosa. En el tiempo de Jesús era una palabra súper común, muy común. Era una palabra que se usaba en muchos campos. Por ejemplo, en las finanzas, en la economía. Cuando una deuda estaba pagada, se decía tetelestai, ya está pagada. Cuando los siervos o los esclavos terminaban una tarea, decían tetelestai, ya terminé esta limpieza, ya terminé de recoger la cosecha, ya terminé de etcétera. Tetelestai, ya está terminada la tarea. Cuando los artistas estaban pintando un cuadro y terminaban y ya no había nada más que arreglar, ya no había ningún retoque que hacer, ya estaba terminada la obra. Ellos, ¿qué decían? Tetelestai, ya está terminado, ya está terminado. Cuando se pagaban los impuestos, cuando un ciudadano iba a pagar los impuestos, el cobrador de impuestos decía: tetelestai, ya usted no debe ni una moneda más. Y eso fue lo que Jesús hizo en la cruz. Él dijo: he terminado la tarea. Ya hice la obra que se requería hacer para salvar a mi pueblo. Ya pagué su deuda. Ya ellos no tienen nada en su contra. Su cuenta en el banco del cielo está en positivo infinito. Y antes estaba en negativo infinito. Cristo la pagó. Cristo pagó por completo esa deuda. Jesús recibió en Él el pago por nuestro pecado, nuestra rebeldía, nuestra desobediencia, nuestra vergüenza, nuestro odio, nuestras mentiras. Y si tú estás aquí y tú dices: Daniel, todos esos pecados que has mencionado, yo no tengo ninguno. Tengo buenas noticias para ti también. Porque Jesús pagó tu pecado de creer que no tienes pecado. Y Jesús es un buen salvador también para la gente que se cree buena. Y más bien lo que deberías hacer es ver cómo Él murió en la cruz. Y ver que eso fue lo necesario para que tú pudieras tener perdón. Y en lugar de seguir pensando que eres una buena persona,
reconocer que eres un pecador y ver esa cruz y escuchar esas palabras: consumado es, ya está pagada la deuda. No sigas creyendo que eres una buena persona. Enfrenta la realidad de tus pecados y ven a Cristo para salvación. Yo quiero terminar contándoles una historia de un hombre llamado Cecil Rhodes. Cecil Rhodes fue un hombre que nació en 1853 en Inglaterra y se mudó a Sudáfrica. Él fue hijo de un pastor protestante. Fue a Sudáfrica en 1870 para trabajar en una fábrica algodonera que tenía su hermano, pero como que se cansó del algodón y se dedicó al negocio de los diamantes, de las minas de diamantes. Y ese hombre se hizo lo que hoy llamaríamos un multimillonario. Llegó a controlar el 90% de la producción de diamantes en todo el mundo. Murió en 1902 a la edad de 48 años. Hoy diríamos muy joven, ¿no es cierto? Muy, muy joven. Y estas fueron sus palabras antes de morir: tampoco he hecho y me queda tanto por hacer. Tampoco he hecho y me queda tanto por hacer. Todo lo contrario a Cristo. Cristo pudo ver toda su vida y decir: terminé mi tarea. Ya no tengo nada más que hacer. Y mi pueblo no tiene nada más que hacer, sino solo descansar en esta obra que yo he completado. Tú no tienes que agregar nada. Si tú dices: pero es que yo soy un fracaso como padre, Cristo en la cruz llevó ese fracaso también. Si tú dices: es que yo soy un fracaso como esposo, Cristo en la cruz llevó ese fracaso también. Tú dices: es que Daniel, tú no conoces mi pasado. Cristo dijo: está completo, está pagado, no hay deuda. Solo ven a Jesús. Solo ven a Jesús. Él te perdona por completo. Te limpia de toda tu maldad. Oswald Sanders escribió: solo Jesús podía evaluar toda su vida con aprobación consciente de que en cada detalle había cumplido fielmente la voluntad de su Padre. Había hecho lo que el primer Adán no había podido hacer. Había guardado perfectamente la ley de Dios y así había obtenido una justicia que ahora está disponible para todos los que creen en Él. Eso es lo que Jesús hizo aquel viernes hace más de 2000 años. Y hoy nosotros nos gozamos. Nos gozamos en esa cruz. Nos gozamos en Jesús, nuestro buen Salvador. Amén. Vamos a orar. Amado Padre, gracias por esas buenas noticias para grandes pecadores. Que hay un gran Salvador que completó una obra hace más de 2000 años. Y todo aquel que cree en Él es perdonado. Señor, sin obras de nuestra parte, sin cooperar contigo para salvarnos. Gracias, Señor. Recuérdanos eso en nuestros peores días, Dios. Cuando estamos teniendo días horribles de enojo, de irritación, de desconfianza en ti. Cuando estamos viendo con claridad nuestro pecado, recuérdanos que Cristo completó la obra y que nosotros por Él estamos perdonados. Y en los que nosotros pensemos que son nuestros mejores días, que tuvimos nuestro devocional en la mañana, que estamos viviendo una vida que te honra. Padre, recuérdanos también que no es por nuestros méritos, que es por la obra de Jesús en la cruz. Y así no nos llenaremos de orgullo y de vanagloria, Señor. Y no empezaremos a sentirnos superiores a los demás, porque nosotros sí somos buenos. No, Señor. Todo es por Cristo, de Cristo y para su gloria. Ayúdanos a descansar en esa obra, Señor. Ayúdanos a reposar en esa obra, Dios.
Y quien aún no descansa en esa obra, que está aquí escuchando en este momento, Padre, abre sus ojos para que mire lo horrible de su pecado y que mire a Cristo y que mire lo bello de Cristo y lo completo de esa obra y que sea salvo, Señor, que sea salvo. Todo para tu gloria, en el nombre de Jesús tu Hijo. Amén y amén.